Amigos y amigas de la industria del fitness, el acondicionamiento físico y el ambiente de la salud a través del movimiento. ¿Sabías que estamos viviendo un momento en el cual definitivamente la atención sobre nuestra salud a través de hábitos de vida saludables como comer bien, pensar bien, pero fundamentalmente movernos bien, acapara la atención no solamente de medios masivos de comunicación, sino fundamentalmente en el mindset de muchas personas que no consideraban la actividad física como parte de su estilo de vida y hoy están reconsiderando empezar a moverse, pero fundamentalmente ya no por los tradicionales objetivos deportivos o estéticos, sino fundamentalmente por objetivos mucho más poderosos, enraizados con nuestra propia sobrevivencia, como lo es estar sanos y prepararnos para el embiste de cualquiera de las pandemias que seguramente después de que logramos sobrellevar esta situación del COVID-19, sabemos que van a estar llegando. Soy el profesor Jorge Rodríguez, docente de Fitness and Health Institute, y me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy en este webinar donde vamos a sobrevolar de manera muy superficial algunos elementos que son abordados de manera mucho más profunda en nuestra certificación de sistema inmune y actividad física, asociados justamente con cuál es la correlación que hay entre un individuo que al moverse mejora su salud o que por lo menos prevé que el ataque o el embiste de ciertos agentes patógenos no generen un grado tan devastador en su condición de salud como en aquellos individuos que desafortunadamente han adoptado históricamente un estilo de vida de no movimiento. Si te parece bien, vamos a comenzar y me encantaría ir comentándote algunos aspectos básicos que luego van a ser profundizados en nuestra propia certificación. El primer elemento siempre es importante, es en qué contexto estamos desarrollando este tipo de información. Un contexto donde temporalmente y espacialmente a lo largo de todo el globo, en los últimos casi 2 años, lo que hemos visto es una enorme incidencia de miedo, de ansiedad, de estrés y de depresión por aquello que está fuera de nuestro control, por aquello que no tenemos certidumbre, por aquello que nos amenaza y por aquello que muchos de los medios masivos de comunicación han visto de una manera bastante sagaz de mantenernos conectados con ellos, pero que al mismo tiempo ha inducido una enorme cantidad de miedo. Y hoy lo que nos damos cuenta es que desafortunadamente parte de nuestra inmunodepresión tiene que ver no solamente con que me muevo poco, sino fundamentalmente con que estoy bombardeado y mi estado emocional es un estado de constante alerta y de miedo. Por otro lado, también lo que vemos es que nos hemos acercado mucho más de lo que ya veníamos haciéndolo a una dependencia en medios digitales, lo cual también colabora para incrementar el aislamiento social real, el distanciamiento obviamente podría haber sido acortado a través de estos medios, pero es tanta la adicción que hemos generado en los últimos 2 años que la tasa de suicidio, sobre todo en jóvenes y fundamentalmente de tipo femenino a lo largo del mundo, ha aumentado dramáticamente y una enorme presión social por el cómo me tengo que ver, ¿no? Indudablemente en la mitad de una pandemia donde la situación era muy compleja, si es que quiero embonar en cierto concepto social. Y por otro lado, la fortuna es que mucha más gente ha sido consciente, como decíamos al principio, de que en este momento tratar de generar estrategias para que mi balance de salud no solamente sea físico, sino también emocional, a través de callar un poco los ruidos que el propio sistema nervioso constantemente nos bombardea, con estrategias como puede ser el ejercicio, la meditación, el mindfulness, pueden generar, es cada vez más frecuente como una solicitud que a los entrenadores, a los instructores de clases grupales, a los profesionales en general del acondicionamiento físico, independientemente si estás en el rama del yoga, del mindfulness, de la meditación o del acondicionamiento físico como general, cada vez son más solicitadas. ¿Qué entendemos entonces por sistema inmune, entendiendo el contexto global y el contexto de tiempo en el cual nos encontremos? El sistema inmune es nada más y nada menos que aquel que está extendido a lo largo de todo tu cuerpo, no tiene una región anatómica tan específica como podrían ser otros sistemas mucho más localizados, pero cuyo objetivo es neutralizar agentes patógenos. ¿Qué es un agente patógeno? Son básicamente sustancias, algunas con vida, como puede ser una bacteria, otras sin vida, como puede ser un virus, que solo contiene ARN, no ADN, que básicamente se definen como antígenos. En algunos casos, que es la mayoría, provienen del ambiente exterior y en otros casos, desafortunadamente, a veces nuestro sistema inmune confunde algunas partículas que nosotros tenemos la capacidad de generar
y desarrolla algún tipo de enfermedades que son de características autoinmunes. En cualquiera de los dos contextos, pero hablando fundamentalmente de los tiempos que corren, la exposición y la posible asimilación de un virus externo básicamente tiene que ver con la función más importante del sistema inmune, que es neutralizar y evitar que la acción que se propone, que en este caso es modificar la acción dentro de células con relación a la mecánica de producción proteica dentro del núcleo, se detenga y básicamente tener la capacidad a futuro no solamente de detener el primer ataque, sino de reconocer rápidamente futuros segundos ataques con tal de tener menos energía involucrada, procesos más rápidos y eficientes y al mismo tiempo ser mucho más contundente a la hora de frenar la enfermedad en muchos de los casos cuando se puede. ¿Podemos entonces modificar el estado del sistema inmune a través de la actividad física? Bueno, es una pregunta que cae de maduro. La respuesta rotunda es sí, pero, siempre lo más importante es lo que viene después del pero, depende el tipo de actividad física que realices, depende la intensidad, depende la frecuencia, depende tu nivel de condición actual, depende de los factores heredofamiliares o las enfermedades que actualmente tengas, para entender entonces cómo moldear programas de acondicionamiento físico que justamente lo que busquen es robustecer al sistema inmune por sobre cualquier otra situación, obviamente alertándonos y preparándonos para no tener una situación deleteria tan poderosa como pudiese ser, terminar en una cama UCI con un alto grado de intubación y una necesidad de respirador automático, como desafortunadamente miles de personas que no estaban ni remotamente preparadas para el embiste de este virus han terminado, en algunos casos desafortunadamente, también con su vida. Por lo tanto, ¿cómo es una relación genérica de la cual hablamos muy a profundidad a lo largo de esta certificación? Esto que tenemos en pantalla, en esencia, lo hemos visto varias veces cuando hablamos de supercompensación. Nosotros tenemos un estado de heterocronismo, ¿no? O de homeostasis, mejor dicho, donde nuestro nivel de rendimiento es el 1. ¿Vamos bien? En este caso, si venís entrenando, tenés este nivel. Si no estabas entrenando, tenés un nivel más bajo. Al aplicar una carga, que básicamente me centro en esta parte de la pantalla, lo que nosotros generamos es un desequilibrio. Ese desequilibrio como tal, que tiene nombres un poco más complejos, a nosotros lo que hace es ponernos en alerta desde el punto de vista del sistema nervioso. Pongamos esto en perspectiva. Saliste a correr después de un tiempo de no haber corrido, fuiste al gimnasio, hiciste un poquito de hipertrofia. Hay una gran cantidad de partículas que derivan de los procesos, inclusive a nivel molecular, de la síntesis proteica o de la destrucción, por ejemplo, a nivel intrasarcomérico, y entonces empezamos a encontrar partículas y sustancias que el sistema nervioso, el sistema inmune, detecta como esto no es normal que esté acá. ¿Qué es lo que hace? Genera fundamentalmente una cadena de pasos sistemáticos para reconocer que eso que está ahí no debería de estar, preguntarse, ¿esto ya lo había vivido antes? Mandar específicamente a las células que sí habían combatido con eso antes para finalmente fagocitarlo, es decir, devorar esas piezas, disminuir esa inflamación, que básicamente es la primera etapa en la cadena después del reconocimiento, y permitir otra vez un estado de equilibrio. Bueno, eso lo produce el ejercicio. Entonces uno podría decir, a ver, si se supone que el ejercicio es benéfico, lo que estoy haciendo es estresando al sistema. Bien, ahí es donde está la clave. El ejercicio bien planificado, con características progresivas, individualizado, es justamente aquel que permite sí estresar al sistema inmune, pero al mismo tiempo hacer que el sistema inmune se haga cada vez más robusto, más eficiente, a través de múltiples procesos, como por ejemplo la angiogénesis, que es el desarrollo de nuevos vasos vasculares, la aceleración inclusive del flujo sanguíneo, permite al sistema inmune ser mucho más eficiente, ahora ya no solo para patógenos definidos o derivados de la propia actividad física, sino para patógenos que pudiesen ingresar a través de haber picado o pisado, por ejemplo, un clavo con herrumbre o haber sido inoculado por algún tipo de insecto o, desafortunadamente, por haber, por ejemplo, estado expuesto a una carga lo suficientemente elevada del virus del COVID-19. Luego, ¿qué es lo que sucede de la carga? De esa ruptura del equilibrio viene entonces una fase mucho más de síntesis, de recuperación, que es la segunda que estamos mostrando acá, y así como en las teorías del entrenamiento hablamos de una supercompensación, es decir,
una mejora a nivel sistémica y global de mi nivel de condición con relación al nivel de condición previo a la carga, también tenemos un superávit o una mejora con relación al sistema inmune posterior al tiempo de recuperación. ¿Dónde está el arte? ¿Dónde está básicamente lo que nos transforma, no solamente científicamente en personas que sabemos lo que hacemos, sino dónde está la posibilidad de poder moldearlo en los tiempos, en la intensidad, en la frecuencia? Y es ahí donde en esta certificación vamos a hablar muy fuerte de que entrenar no se trata de salir y desbocarnos en el día 1 a hacer lo que la Organización Mundial de la Salud sugiere o lo que mi entrenador sugiere, sino básicamente un trabajo mucho más fino de entender a quién tengo adelante. ¿Tengo un individuo de 65 años, sedentario, de alto rendimiento de los últimos 40? ¿O tengo un individuo de 65 años que recientemente abandonó por razones pandémicas, una vida de deporte recreativo donde no dejó de entrenar durante 5 o 6 veces a la semana en los últimos 60 años? De eso estamos hablando. Y a partir de ahí entonces definir esto en esencia en una manera mucho más personalizada. Vemos entonces que cuando nosotros rompemos el equilibrio y generamos la heterostasis, encontramos un aumento en los linfocitos, una disminución en los linfocitos y también una disminución en las células T y B, que básicamente son algunas de las células que vamos a estar hablando en la certificación con funciones muy específicas dentro del encadenamiento. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de una carga relativamente submáxima, una carga de 24 horas de recuperación, que es una carga moderada, vemos que hay una recuperación de los valores normales y un incremento fundamentalmente en las células T y en las células B, que son fundamentales a la hora del desencadenamiento y el ataque contra este tipo de situaciones proinflamatorias, o en este caso de virus. Así que ahí tenemos una justificación muy básica y al mismo tiempo también una puerta que se abre para decir, oye, creo que está interesante esto de saber a quién estoy entrenando, qué otras enfermedades tiene, qué adaptaciones pudo haber generado previamente. Es como para saber si el sistema inmune de un diabético, el sistema inmune de un hipertenso, ya venía peleando otras batallas y simplemente cuando llega una última pandemia, que en este caso siempre hablamos de un encuentro de pandemias, el COVID-19 no es la pandemia, es la pandemia que empujó a las demás a decir, hey, ustedes ya venían haciendo un excelente trabajo, sedentarismo, ustedes ya venían haciendo un excelente trabajo, hipertensión y diabetes generalizada a lo largo de casi todo el globo, y yo lo único que vine a hacer es la gota que derramó el vaso, porque finalmente los que la pasaron peor no fueron los atletas, no fueron las personas activas, no fueron las personas libres de estrés, no fueron las personas que comían bien. Los que la pasaron peor y muy mal, por cierto, fueron justamente las personas que ocupaban camas UCI, teniendo el 85% de esta ocupación, perfiles con otro tipo de enfermedades, donde el sistema inmune de ellos ya venía hace años combatiendo sobre diferentes frentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que la actividad física sea, primero, uno de los principales y más poderosos mecanismos de prevención, robusteciendo hoy en aquellas personas que pueden acceder al movimiento, a la buena alimentación y a un pensamiento sano, en generar un sistema robusto. Nada te exenta de que vayas a contraer este y muchos otros virus que en las próximas decenas de años seguramente estaremos frecuentados a encontrar. Sin embargo, de una manera mucho más sólida y con menos probabilidad, no estamos exentos ninguno de perecer, pero con menos probabilidad de mortalidad al respecto. ¿Qué otros beneficios celulares o de salud metabólica se relacionan con la actividad física? Bueno, déjame darte una probadita de algunos tan solo de los elementos bioquímicos y fundamentalmente de análisis molecular que también son considerados a lo largo de la certificación que lleva por nombre Entrenamiento y Sistema Inmune y que tienen que ver con cómo ayudamos a las personas a entender que el ejercicio verdaderamente es el fármaco más poderoso, democrático y más extendido. El único problema es hay que moverse para que esa farmacia produzca. Hablamos nada más y nada menos que de uno de los principales elementos que es la mitocondria, hoy un organelo extremadamente estudiado, porque desafortunadamente las diferentes generaciones, decena con decena de años, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la época, ostentan cada vez niveles más bajos de mitocondria, y uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuál es el problema? ¿Que haya menos mitocondrias en el mundo? ¿Es el fin del mundo? No es el fin del mundo, pero es el fin metabólicamente de una buena salud metabólica. Hoy estamos hablando de un individuo de buena salud metabólica por sobre buena salud. Cuando hablamos de buena salud metabólica nos referimos a, ¿existen
posibilidades para reducir, por ejemplo, excesos de glucosa en sangre? ¿Existen probabilidades de poder metabolizar más ácidos grasos, no ser obeso y por ende cuando me embista un virus tener menos probabilidades de morbilidad y mortalidad? La respuesta es sí. Esta señorita que tenemos en pantalla es una de las responsables, la mitocondria. El organelo, como ustedes recuerdan, capaz de poder procesar a nivel intra, en este caso hay mitocondrias en todas las células, pero a nosotros nos interesa más las mitocondrias a nivel de características del miocito, de la célula muscular, que en conjunto, a nivel muscular, vos procesás el 70% de los azúcares y las grasas. Por lo tanto, imagínate si será poderoso no solamente tener músculo, sino tener un músculo de buena calidad, no solamente de buena cantidad. Así que estos son algunos de los temas que vemos, sobre todo también cómo estimularlo. Otro de los elementos importantes a empezar a familiarizarnos es con las citoquinas, sobre todo sustancias que son altamente demostradas, tienen un poder antiinflamatorio. Recién comentábamos que frente al embiste de una afectación, de un patógeno, lo primero que se sucede es un proceso inflamatorio. Desafortunadamente, cuando vos tenés un tejido adiposo exacerbado, no te movés y seguís consumiendo una gran cantidad de hidratos de carbono, sobre todo simples, muy por encima de la cuenta y de la tolerancia, vos tenés constantes procesos inflamatorios. Muchos de ellos inclusive que derivan en la producción de factores necróticos, como los alfa-necróticos, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo revertimos esa situación metabólica? Una de ellas es la actividad física. Actividad física de características aeróbicas, actividad física de características de fuerza, que tienen la capacidad de poder generar diferentes tipos de citoquinas, y cuando estas son generadas desde adentro del tejido muscular, llevan el nombre de mioquinas. Apelando a muchos de los comentarios, consejos y mucha literatura y bibliografía que nos ha compartido el doctor Carlos Saavedra, hoy tenemos idea de que hay más de 400 sustancias producidas específicamente en el músculo a expensas de la producción cuando hay actividad muscular. Como también desafortunadamente habrá sustancias que se podrán generar en ausencia de movimiento y no creo que estas, por decirlo de una forma muy romántica, sean benéficas porque nos referimos básicamente a factores que pueden ser proinflamatorios y protumorales. Otro de los elementos que vemos hablando de situaciones que se derivan a través de la actividad física es la famosa proteína quinasa, derivada del adenosín monofosfato. Para los amigos en el barrio le llaman la AMPK, que es mucho más fácil de recordar que el trabalenguas anterior. Y uno dice, ¿y cómo se fabrica la AMPK? Bueno, simple. Si vos te acordás que tenías una molécula que es un fosfágeno de alta energía llamado adenosín trifosfato, pero que a través de un proceso de hidrólisis se tiene que transformar para poder ceder energía a través del tercer enlace, que es el más poderoso, nos vamos quedando con moléculas de adenosín difosfato. Si la producción de energía es muy rápida, y la síntesis obedece a una necesidad muy rápida también, es decir, si nosotros necesitamos energía, pero también gastamos mucha energía, en pocas palabras lo que quise decir es si el ejercicio es de moderada y alta intensidad, vos recurrís a unir moléculas de adenosín difosfato con otra molécula de adenosín difosfato. Por lo tanto, 2 más 2 te da 4, pero vos no necesitas 4, necesitas adenosín tri. Por lo tanto, ¿qué te queda libre? Adenosín monofosfato. Ese AMP, adenosín monofosfato, derivado de esta alianza, como también logramos el adenosín monofosfato de otras formas también, es una clara señal, es un claro campanita, es una clara alarma de decir, hey, estoy produciendo energía, estoy necesitando resintetizar energía con un nivel de intensidad que supera la media de un estado de entrenamiento básico o de sedentarismo y por lo tanto empiezan a levantarse, empiezan a aumentar no solamente enzimas, sino fundamentalmente diferentes sustancias entre las cuales se encuentra la proteína quinasa activada por el adenosín monofosfato. Esta proteína quinasa, tiene la facultad de poder a su vez transformarse en un elemento que genera, por ejemplo, en el adipocito, una señal de hidrólisis, una señal de ruptura, una señal donde la porción lipídica dentro del adipocito cede energía rompiendo el glicerol de los ácidos grasos. No es la única sustancia, no es la única partícula que logra eso, pero es una de las más poderosas. Por lo tanto, una de las actividades físicas con la intensidad entre moderada y alta es un precursor para que usted se libere
no usted porque seguramente es un súper profesional, hiper fitness, pero sus clientes sí, se liberen de ácidos grasos innecesarios que definitivamente cuando están inactivos y cada vez se exacerban más en tamaño, logran lo que también se llama una adipoglicotoxicidad, es decir, muere la gente por definitivamente tener una intoxicación interna. ¿Cómo podemos revertirlos? Dótele de AMPK. Otro de los elementos que nos encanta transformar también en estrategias es esta nueva, no nueva porque en realidad tiene muchos años, pero nueva porque está ahora más en el tapete, que es la molécula Target of Rapamycin, también conocida como mTOR. Bueno, una molécula que si bien tiene características que pueden ser buenas o malas para la salud, sabemos que está asociado a la síntesis proteica, como también sabemos en sus múltiples manifestaciones, tiene diferentes tipos de isoformas, que responde muy bien a los entrenamientos de fuerza, con enormes efectos secundarios positivos a nivel multisistémico sobre otros órganos. Por lo tanto, es maravilloso saber que una sesión de entrenamiento de fuerza, por ejemplo, en el gimnasio, no solamente satisface quizás algunas situaciones del tejido muscular, sino una gran producción de otras partículas que pueden ayudar a otros sistemas. No nos quedemos también sin entender, sobre todo cuando estamos hablando del COVID, que es una enfermedad fundamentalmente que ataca la pared endotelial, que es la pared más pequeña, no pequeña, sino la pared más íntima, más profunda de los vasos sanguíneos, y para eso entonces tenemos cómo podemos revertirlo. Cuando usted realiza actividad física, pero de algún tipo, que es exactamente la que revisamos en la certificación, aumentamos el grado de las endotelinas, y así como hace muchos años se descubrió, que dio lugar a un boom explosivo llamado Viagra, también aumentamos los niveles de óxido nítrico, segregado justamente a nivel de la capa endotelial, que tienen el efecto de revertir y de prevenir daños a nivel endotelial. Entonces imagínate, sos un individuo activo, realizás cierto tipo muy específico de actividad física y viene de pronto el embiste de un virus. ¿Va a intentar generar daños a nivel del endotelio? La respuesta es sí. La pregunta es cómo estaba tu endotelio antes de la generación de ese daño. Si ya estaba dañado, si ya tenías procesos cicatrizales, si ya había formación de trombo, posiblemente la situación empeore dramáticamente. Y es por eso que, repito, muchas de las personas que han padecido un cuadro agudo, un cuadro mucho más duro de sobrellevar, con consecuencias inclusive secundarias, han sido personas que ya arrastraban problemas endoteliales derivados de la hipertensión, de la diabetes, de hábitos como el fumar, entre otros tantos, ni hablar del famoso y tan temido estrés. Otro de los elementos que también vemos mucho más a profundidad y correlacionamos qué tipo de entrenamiento tiene que ver con qué tipo es básicamente la producción hormonal. Cuando nosotros hablamos de testosterona, hablamos de hormona de crecimiento, hablamos de catecolaminas, hablamos de tiroidea 3, de tiroidea 4, hablamos de glucagón, nos estamos refiriendo a un pool hormonal que pueden ser altamente benéficos en contraposición con otro pool hormonal que pueden ser en exceso, aclaro, en exceso extremadamente tóxicos, como por ejemplo estados donde la insulina se permanece alta todo el tiempo, llamados hiperinsulinemia, o también estados donde yo tengo una producción a través de las glándulas suprarrenales de cortisol muy por encima de las capacidades de tolerancia máxima que muchos aspectos de nuestro organismo no toleran, en particular algunos aspectos inclusive del sistema nervioso, como por ejemplo el hipocampo, particularmente sensible en receptores externos a la captación de la señal derivada del cortisol. Por lo tanto, hoy estamos atestiguando gente que a la hora de entrenar lo que busca fundamentalmente es disminuir su problema de desbalance, pero no de peso, de desbalance emocional. Y ahí es donde claramente estrategias bien definidas con relación al acondicionamiento físico pueden ser la clave para justamente dar más alcance a las hormonas que son positivas, todas las hormonas en realidad son positivas, y disminuir aquellas que en exceso, repito y soy enfático, podrían llevarnos a un cuadro de salud no muy adecuado. ¿Qué otros elementos también vemos dentro de las estrategias y las correlacionamos con el tipo de ejercicio? Angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Es la nueva formación de nuevas ramificaciones de vasos sanguíneos que justamente, hablando del sistema inmune, viene como anillo al dedo a entender que si lo que quiero es enviar a un ejército de soldados a contraatacar diferentes frentes, si las rutas por las que ese ejército va a llegar son más rápidas, porque el fluye de sangre a mayor velocidad, y tienen mayor nivel de alcance y superficie porque sus ramificaciones son más prolíferas, es como un árbol que tiene cada vez una ramificación más fructífera, entonces tengo más opciones de poder hacer llegar esas células
a más estados en mejor y más rápido velocidad. Por lo tanto, soy más eficiente desde el punto de vista del sistema inmune. La pregunta es, ¿cómo entrenamos la angiogénesis? Hay diferentes métodos y todos son citados básicamente con énfasis, obviamente, en el entrenamiento aeróbico, pero no todo el entrenamiento aeróbico conspira de la misma manera. Así que esta es una de las tantas herramientas que nosotros utilizamos a lo largo de la certificación para poder entender cómo poder mejorar nuestro sistema vascular y por ende el sistema inmune en un segundo plano. Otros factores potenciadores del sistema inmune que nos gusta compartir, porque no solamente se trata de entrenar, sino también de otros hábitos de vida, algunos de ellos clasificados como el entrenamiento invisible, es decir, todo lo que hago fuera de la sesión de entrenamiento, se enlistan a continuación. Primero, somos lo que comemos, y esto nunca tuvo tanta relevancia como en la época actual. Cuando estamos hablando del sistema inmune, estamos pensando en el complejo vitamínico B, estamos no solamente pensando en la suplementación, sino en qué alimentos los podemos extraer, estamos pensando en grasas, aunque usted no lo crea, pero en grasas positivas, fundamentalmente el omega 3, no solamente en suplementación, aquellos que de pronto no pueden acceder a salmón 3 veces por semana, pero sí a la suplementación del omega 3 o no les gusta el pescado. Estamos hablando también de nueces, estamos hablando de aguacates, estamos hablando de un montón de factores que pudieran conspirar a favor de que la dieta sea tu medicina y no tengas que alimentarte de la medicina entonces para volver a vivir, emulando aquel viejo concepto griego con relación a que tu alimento sea tu medicina. Frutas, ¿vamos bien? Y verduras, obviamente como si el gobierno las subvencionara, son fundamentales en una cantidad de elementos, minerales, vitaminas, fundamentales para fortalecer. Verduras y legumbres, productos fundamentalmente integrales, cada vez cuesta más en las grandes urbes hacernos de elementos orgánicos o elementos integrales, donde la mano del hombre tiene cada vez menos procesos de industrialización y se llega casi a su forma pura, cada vez es más difícil, pero por eso es que abogamos a favor de que nos esforcemos en ser mucho más conscientes a la hora de llevarnos el platillo a la boca, qué estamos consumiendo, de qué fuente es. Y si encima tuvimos la oportunidad, cosa que el COVID nos quitó bastante, de ser partícipes de toda la cadena, la compra, la desinfección, la cocción, hasta finalmente la ingesta, entonces estaríamos regresando a este modelo donde realmente entendemos que muchos de nuestros problemas de salud vienen exactamente por la ausencia de este tipo de fármacos, el fármaco más natural. Otro de los elementos que vemos a continuación es el agua, cuánta agua estamos tomando al día. Uno de los elementos importantes a entender es que mi estado hídrico tiene mucho que ver con, por ejemplo, la cantidad y la viscosidad de plasma que tiene la sangre, por lo tanto es más fácil empujarla si estoy ricamente hidratado, como también más difícil si estoy deshidratado. La linfa, obviamente un efecto fundamental, un elemento fundamental en el sistema inmune, tiene que ver con tu estado de hidratación, por lo tanto, para un individuo como yo, de unos 85 kilos, 2,5 litros, 3 litros de agua podría ser una recomendación general, aunque existen múltiples tablas que son analizadas también en la certificación para poder dar más información a nuestros clientes y obviamente ser nosotros embajadores de un excelente estado de salud. Otro de los elementos es la incidencia de la radiación bien controlada en horarios de no incidencias en ángulos que podrían ser derivados factores hacia el melanoma o carcinomas u otros tipos de cáncer de piel para producir fundamentalmente vitamina D y vitamina E en particular. ¿Estamos bien? 5 a 30 minutos, 2 veces por semana, entre aproximadamente las 10 y las 12 horas, pero esto cambia mucho si estamos escuchando este webinar en Costa Rica, en Uruguay o en España. Otro de los elementos que vemos es cuánto estamos durmiendo a la hora de entender si mi sistema inmune es un sistema que tiene capacidad de regenerarse y de estar a la alza o es un sistema inmune que trae soldados muy fatigados. Y la pregunta es, 7 a 9 horas es el promedio. Es correcto, algunos con 7 horas logran el encadenamiento de ciclos adecuados y es suficiente, otros requieren 9, por eso siempre hablamos de un promedio de 8, pero no es una regla matemática, sino que fundamentalmente responde a una necesidad. Así que preguntarle a tu cliente cantidad y calidad del sueño es fundamental a la hora de entender por qué se sigue enfermando sistemáticamente o por qué deja de hacerlo cuando adopta un estilo de vida saludable, sobre todo cuando el tipo de entrenamiento que se sucede entre las 2 y 4 horas previas al intento, a la inducción del sueño, tiene características en cuanto a intensidad y volumen claves para inducir el sueño o sobreestimular de tal manera que un problema de insomnio se potencia aún más
porque lo que estamos haciendo no corresponde en el tiempo hacia las necesidades especiales de esa persona. Otro de los elementos es el estrés, y por lo tanto apelamos a esta frase derivada del budismo que dice: ¿qué es el estrés? O básicamente, ¿qué semillas en forma de pensamiento plantas en tu mente? El pensamiento como tal, metafóricamente, es una semilla que tú plantas en el jardín de tu mente. Entonces la pregunta es, ¿en qué crees que ha estado pensando la gente en los últimos casi 2 años? La respuesta es correcta. ¿En qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar conmigo? Mi trabajo, mi endeudamiento, la hipoteca. Y de ahí casi la mayoría estamos como empantanados. Bueno, eso está matando a más gente que la propia acción del virus. La gente muere en un estado enormemente alto de alerta, de alarma, de fundamentalmente altísimos niveles de estrés, que son factores que no hay que ser un genio para concluir, son inmunodepresivos. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es informarnos, pero informarnos de una fuente que no conspire a favor de hacerme un autómata del miedo para poder mantenerme ahí, sino informarme una vez al día, quizás cada 2 o 3 días, no va a cambiar esto muy rápido, y luego tratar de conectarme en el aquí y el ahora. Conectarme en la búsqueda de la felicidad, conectarme en los estímulos que me generan a mí placer, felicidad, como dije recién, y fundamentalmente armonía. ¿Y qué mejor que a través de la actividad física? Por eso es que nosotros abogamos a favor no solamente de las áreas cardiovasculares, aeróbicas, sino también de la relación entre dónde está tu mente, hacia dónde la tienes capacidad de orientar mientras te estás moviendo, un elemento que hoy es vanguardista a la hora de hablar del fitness top a nivel mundial. Hablando justamente de ello, te presento a Wendy Suzuki, una autora de varios bestsellers, entre ellos Cerebro Activo, Vida Feliz, pero fundamentalmente un speaker internacional de renombre, docente en la Universidad en California de Berkeley, justamente de temas asociados con la actividad física, el cerebro y biología molecular. Por lo tanto, Wendy Suzuki es una recomendación que después de haber escuchado este webinar perfectamente podés navegar a través de sus TED Talk impresionantes y entender de una manera mucho más poderosa cuál es el verdadero valor del pensar positivo al mismo tiempo que me muevo, y no pensar positivo si estoy orando, si es que eres religioso, o si estoy pensando positivo en la mitad de un parque, pero cuando voy a hacer ejercicio físico pienso en quién sabe qué, sino la idea de la comunión, cosa que fue promulgada hace miles de años, pero hoy recontra confirmada a través de neurociencia. Por lo tanto, si estos temas fueron de tu interés, si pude aportar algo a través de este pequeño y rápido webinar con relación a 3 o 4 tips que pueden cambiar la forma en la que vivís, y más importante aún, porque sé que me escuchás desde la perspectiva profesional muchas veces, la forma en la que vos prescribís cargas o hábitos de vida a tu gente, estos minutos han sido extremadamente valiosos. Y no me queda más que, aparte de despedirme, invitarte a que te inscribas ya, si esto te movilizó, hacia una nueva generación de entrenadores que no solamente están abocados al desarrollo de masa muscular o a la disminución del porcentaje de grasa, sino también aquello que más y más gente en los últimos años nos ha estado pidiendo, y es cómo hago para tener un estilo de vida más saludable a través del ejercicio. Así que ejercicio físico adaptado para el mejoramiento del sistema inmune podría ser la clave del éxito en los próximos meses seguramente. Soy el profesor Jorge Rodríguez, agradezco tu tiempo y tu atención y nos estamos viendo en un próximo webinar. Inscribite ya. Chau, chau.